Viva Nicaragua libre. Inicio con estas tres palabras en honor a Jorge Rugama Rizo, quien fuera víctima del fanatismo, de la intolerancia, de la polarización, al ser asesinado este pasado 19 de julio por un fanático afín al partido de gobierno. Una familia nicaragüense más destrozada por el sufrimiento, una familia nicaragüense más que ha quedado marcada por la polarización. Por meses hemos venido haciendo el llamado a que no se sigan perdiendo vidas invaluables. Por meses hemos venido haciendo el llamado a que la solución está en la vía cívica. De cara a las próximas elecciones, este es un nuevo precedente gravísimo. Por eso vuelvo a plantear la necesidad de que nuestro país necesita construir dos carreteras y en paralelo. Por un lado, la carretera electoral que pasa por una reforma electoral inclusiva y que nos asegure un proceso electoral libre, transparente, observado nacional e internacionalmente de manera independiente. Y la carretera de la recuperación de nuestros derechos, donde los Jorge Rugama Rizo de nuestro país tengan el derecho a gritar "Viva Nicaragua libre" sin que tengan que morir por hacerlo. Nuestras condolencias a la familia Rugama Rizo. En segundo lugar, me quiero referir a la coyuntura que estamos viviendo en esta semana en relación al tema del COVID. En especial, iniciar refiriéndonos al índice de movilidad de Google, en donde desde finales de mayo, esta semana última que se ha medido con fecha hasta el 17 de julio, es la semana donde menos se ha cuidado la población en nuestro país. Estamos en niveles por debajo del 20% en relación al tiempo antes del COVID. Es decir, solo se ha reducido en esa semana a niveles de menos 20% comparativamente hablando a los niveles anteriores al COVID. Y esto es importante señalarlo porque cuando comparamos los meses de junio y julio, vemos que en julio ha habido una caída de entre 30 y 40% en relación a junio. Y esto es importante entender que tenemos que hacer ese llamado a que se tomen las medidas de prevención. Al cuidarme yo, te estoy cuidando a vos. Y solo haciéndolo entre todos podemos enfrentar y vencer esta pandemia. De alguna manera, el video de esta semana trata de reflejar ese mismo mensaje. No bajemos la guardia. Y presentamos aquí el video para hablar de cuáles son esos mitos y las realidades que estamos viviendo. Los mitos del COVID-19 que debemos disipar para evitar que bajemos la guardia y poder mantenernos protegidos. Mito: la pandemia se está propagando más lentamente. Realidad: la tasa actual de transmisión es más alta que la tasa que se estimó a inicios de la pandemia. Lo que ha cambiado es nuestra conducta con relación al virus, no el virus. Si bajamos la guardia, este puede volver a brotar de nuevo. Mito: la pandemia, conforme el tiempo ha pasado, es menos letal. Realidad: la tasa de mortalidad de COVID-19 sigue siendo alta para las personas en general y extraordinariamente alta para las personas de edad avanzada y con otras enfermedades. Hasta que haya una vacuna, todos somos vulnerables. Mito: solamente los países pequeños han controlado el virus. Realidad: los países unidos y con una estrategia adecuada sin importar su tamaño han controlado el COVID-19. Los países divididos y con información poco transparente no lo han hecho. Mito: estamos cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño. Realidad: ningún país está cerca de la inmunidad de rebaño, que se alcanza cuando el 70% de la población es infectada o está vacunada. En las ciudades de mayor contagio, los niveles apenas alcanzan el 20%. Sigamos lavándonos las manos, usando mascarilla, manteniendo el distanciamiento social. Como se observa en el video, hay una enorme cantidad de mitos que se dan alrededor de este tema de una enfermedad que es nueva, pero creemos importante
insistir en estos 4 mitos que presentamos esta semana, en donde hay quienes creen que la pandemia se está propagando más lentamente y lo que ha habido es en realidad una respuesta de parte de la ciudadanía, de parte de las autoridades en la inmensa mayoría de los países del mundo, en cómo desarrollar nuestra conducta para poder responder a este peligro. Y desde ese punto de vista, insistir en que si bajamos la guardia, esto puede significar que el brote vuelva. La segunda situación que estamos diciendo es que la pandemia, conforme el tiempo ha pasado, es menos letal. Un segundo mito que no es así. Sigue en este sentido existiendo una realidad, especialmente en aquel sector de la población donde están los mayores de edad y los que tienen condiciones médicas previas, y todos somos vulnerables hasta que no haya una vacuna. En tercer lugar, el llamado que seguimos haciendo a las autoridades para que sean transparentes, porque solo de esa manera, en un país donde haya unidad, en donde no haya confusión, donde la información sea transparente, vamos a poder tener respuestas oportunas. Y por último, no existe en este momento ninguna posibilidad de alcanzar la inmunidad del rebaño. Entonces, tenemos que seguir apelando a lavarnos las manos, a usar mascarilla, a mantener el distanciamiento social. Desde ese punto de vista, el llamado a no automedicarnos, el llamado a consultar inmediatamente que tenga síntomas con las personas especializadas. Y solo quiero referirme de manera breve a que en el caso de Centroamérica esta semana, contrario a lo que sucedió en el mundo, en este pedazo de geografía mundial que corresponde a nuestra región, nosotros vimos la semana que estamos corriendo que el mundo se redujo el número de contagios diarios en 4%, 4.3%, y aumentó el número de fallecidos 1%. Sin embargo, en Centroamérica, los contagios aumentaron casi 25% en la semana y los fallecimientos aumentaron 9.4% en la semana. Vimos cómo retrocedió El Salvador en pasar a la siguiente fase, vimos cómo retrocedió Costa Rica, vimos cómo prácticamente la misma República Dominicana tuvo que retroceder, cómo los países de la región están retrocediendo por estos brotes que se están volviendo a dar, pero seguimos en el caso de Nicaragua viendo cifras que no son confiables. Vemos hoy que una vez más bajan los números de contagio diarios. Ahora estamos hablando de que en Nicaragua hace 4 semanas estábamos en 50, 51 contagios diarios. Desde entonces la han venido bajando la cifra y hoy están en 42 contagios diarios semanales y siguen en un fallecido diario a la semana. Entonces, queremos en este sentido sumarnos y apoyar los 2 llamados que hizo la Organización Panamericana de la Salud el día de ayer. En primer lugar, que se transparente la información epidemiológica conforme las regulaciones sanitarias internacionales por parte de las autoridades, que permita tener los datos desagregados para que podamos la ciudadanía entender mejor lo que ocurre y podamos implementar medidas de protección para protegernos. Y en segundo lugar, permitir la llegada de un grupo de expertos de la OPS para evaluar correctamente la situación, respaldar la respuesta de Nicaragua, la respuesta del COVID en sí, y mejorar la propia capacidad de la OPS a nivel de país. Sí a los expertos OPS. Este es un llamado que hacemos desde el sector privado a que le digamos sí a la llegada de los expertos de la OPS, que le digamos sí a esa solicitud que está haciendo la OPS, que la ha venido haciendo ya por semanas para que pueda llegar ese equipo de expertos y que nos ayuden a enfrentar este problema, nos ayuden a preparar las capacidades, nos ayuden a reducir las personas que están muriendo debido a esta falta de compaginación que tiene que haber
en este caso entre los gobiernos y los organismos mundiales y en el caso nuestro regionales que están trabajando en este sentido. Y queríamos en este aspecto referirnos de manera muy puntual, quisimos hacer un ejercicio, presentar una realidad que está sucediendo en las instituciones del Estado, donde en relación a las medidas que se están viendo o no se están viendo por parte de las instituciones del Estado, a finales de la semana pasada vimos y quisimos darle seguimiento a una persona que fue a una sucursal de la Dirección General de Ingresos, en donde queremos mostrar algunas fotos y hacer los siguientes comentarios al respecto. En esta foto, ustedes lo que están viendo es que se está citando a empresas a hacer gestiones presenciales en vez de implementar un mecanismo de atención remota como prioridad. Las gestiones se pueden resolver por medio de llamadas telefónicas o correos electrónicos con el representante legal que está registrado y te hacen ir para preguntarte sobre la dirección de la empresa actual o para revisar el estado de cuenta de la empresa. Como se puede ver en esta foto, no hay ninguna medida de distanciamiento social en el sector privado. Por ejemplo, en las sucursales lo que ustedes ven es cómo hay distanciamiento en las filas para que se guarde ese 1,5 metros de distancia, esos 2 metros de distancia. Hay en las mismas sillas donde se sientan las personas, hay distanciamiento, una silla sí, una silla no, pero en estas sucursales de la Dirección General de Ingresos, lo que vemos es cómo personas pasan 3 horas haciendo fila, exponiendo a esta persona, a las personas que están en esta fila y a todas las personas que están atendiendo a estas personas por un trámite que pudo haber sido perfectamente hecho telefónicamente sin necesidad de arriesgar a nadie. ¿Qué es lo que estamos diciéndole a las instituciones del Estado? A que sean más eficientes, a que no arriesguen a la gente. Y en este sentido, ¿qué es lo que estamos planteando? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que se trabaje en la atención en línea de parte de las instituciones del Estado, que se digitalice el Estado y que al digitalizarse se promueva la atención remota, que se implementen medidas de distanciamiento social a lo inmediato. En esas filas que se vieron en esa foto, tenés que tener ese espacio entre una persona y otra. Que implementen mecanismos, si es necesaria la atención presencial, que implementen mecanismos que sean eficientes, que diferencien, por ejemplo, entre los tipos de trámites que esas personas están haciendo. Esta persona que estuvo ahí 3 horas, dilató 3 minutos en la caja una vez que llegó. Y al salir estaba la misma fila, el mismo tamaño de fila. Entonces, hay que poner en este sentido algún tipo de diferenciación para que haya ventanillas para casos rápidos, que solo son de 3 minutos, 4 minutos y no para los casos que toman de mucho mayor tiempo. Estamos hablando, y lo dijimos la semana pasada, de que el Estado tiene que tomar la decisión, como lo han hecho en otros países de la región, que se extiendan los periodos de vencimiento de los registros sanitarios que están por vencerse o que se acepten cartas compromiso, declaraciones juradas de las empresas, por ejemplo, en el caso de donde se necesita apostillar documentos por un tiempo mientras volvemos a la nueva normalidad que nos permita ver que esta no es una decisión nada más de Nicaragua. Aquí hay países que están cerrados y que no podés hacer estos trámites porque están cerrados y actuando de manera responsable. Que se acepten los pagos en línea de todos los servicios del Estado. Creo que este tipo de situaciones son las que tenemos que priorizar en este momento y eso le va a dar respuesta tanto a la situación sanitaria como le va a dar respuesta también a la propia sostenibilidad de las empresas, que es lo otro que necesitamos. Y en este sentido queremos insistir en el llamado que desde COSEP hemos hecho a esas 14 medidas que hemos presentado en lo económico. Las cifras que está enseñando la CEPAL
de crecimiento de los países de la región latinoamericana son escalofriantes. Nicaragua aparece llegando a menos 8.3, estamos yendo desde menos 2 puntos y pico en Paraguay hasta menos 26% en Venezuela. Somos el país con menor respuesta que las empresas han tenido, y aquí se trata también no solo de evitar la letalidad de las personas, sino también de evitar la letalidad de las empresas. Desde ese punto de vista, en el mensaje que dieron las autoridades en el discurso del 19 de julio, nos llamó la atención de que de alguna manera ahí se habló de que hay que pedirle a la tripulación, a los pilotos de los aviones que cumplan con los requisitos que tienen igual los pasajeros que van a ingresar al país. Y creo que en esto tenemos que ser cuidadosos porque hay un anuncio en los próximos días, en los primeros días de agosto, donde en principio están supuestas a retomar sus operaciones aéreas Spirit, United Airlines y American Airlines. Sin embargo, si el gobierno toma la decisión de aplicar este tipo de medidas, por ejemplo, a las tripulaciones, pues no vamos a ver la posibilidad de que esto se retome. Entonces, de nuevo, aquí supuestamente se ha buscado cómo proteger a la economía. De repente ahora vamos a proteger la salud, pero lo hacemos tomando decisiones que no son las que en el resto del mundo se están tomando, y entonces esto al final nos vuelve más papista que el Papa y volvemos a perder los equilibrios. Entonces el llamado de nuevo es a que en realidad las medidas que se han tomado, que están ahí puestas por los países, las 14 medidas que hemos planteado, insisto, tenemos que tener esa normativa de la CONAMI para los microempresarios que siguen sin respuesta. Tenemos que tener ese acceso a crédito. Nosotros estamos viendo cómo los países de la región centroamericana están tomando la decisión de darle crédito a los microempresarios, a las microempresas de cualquier sector, a las pymes, a las MIPYMES, y lo que les están dando son créditos donde no van a pagar por los próximos 2 años, y luego los créditos tienen vencimientos de 5 años y van a pagar entre el 3er año y el 5.º año. Eso es lo que necesitamos encontrar. Desafortunadamente, de nuevo, en un país que tiene 2 tsunamis, no uno, lo difícil es cómo poder darle respuesta ahora a esta realidad en donde no estamos teniendo ese acceso a financiamiento como lo están teniendo los otros países. Y de nuevo, pues, el llamado es para que podamos encontrar respuestas a la crisis sociopolítica y podamos encontrar una respuesta también a la misma crisis que está provocando el COVID-19. Estamos abiertos a cualquier pregunta. Colegas, ¿preguntas? Si no tenemos preguntas, muchísimas gracias. Cuídense.